Hola, esta es la segunda temporada de Ping Pong Podcast, un espacio dedicado a la poesía, donde los poetas dominicanos Frank Baez y Alejandro González Luna invitan a artistas de todo el mundo para que nos hablen de sus creaciones. Esta temporada nos llega gracias al auspicio del Centro Cultural de España de Santo Domingo. Rash. Todo lo que sé de la muerte lo aprendí de apuro cuando te vi pasar en la camilla a la terapia intensiva. Yo era atea como vos y solo vi un cuerpo ajeno y liviano pasar a la velocidad de la luz. ¿Y es que acaso vivimos confundidos o solo somos luz y no otra cosa? Porque supe de repente, en un instante, que vos, en ese cuerpo, ya no estabas. Te llevaban a emergencias como un trofeo de guerra. Había prisa en los médicos por llegar. Había prisa en la muerte por huir del territorio. Minutos antes pedías que te trajeran un libro. Minutos antes te abrazaba y me decías, sos tan buena. Después, la luz que se cortó en el hospital, la puerta medio abierta, y yo que te espiaba pude ver cómo te rodeaban de velas, vivo todavía, como en un cuento de Poe. Alguien me abrazó y lloré. Perdimos, dijo el doctor, y supe de la muerte, que tiene apuro, papá, y en el apuro es desprolija, porque algo se llevaba para siempre, lo supe, pero algo no. En ese cuerpo, derrotado, vos no estabas. Esa fue Viviana Abnur leyendo su poema Rash, que lleva el mismo título de su libro. Viviana es una de las voces más viscerales y magnéticas de la poesía argentina contemporánea. Vecina de Aedo, docente y ganadora del Premio Nacional de Poesía Adolfo Bioy Casares, Viviana escribe desde el centro del cuerpo y de la memoria y trae a la vida una serie de ausencias. Ha publicado Quien asesinó a Bambi en el 2002, Agosto en el 2007, ese cruce hermoso entre poesía y fotografía que fue Delta en 2009 y Flores y Velas, editado en Uruguay en 2013. Pero su poesía más madura, más actual, tienen que buscarla en la editorial Macedonia, donde publicó La Pereza de 2018 y el libro que nos convoca esta tarde, Rash. Rash significa erupción o brote cutáneo. Puede que la muestra de que la poesía estuvo en nuestro cuerpo es que nos dejó un rash. Viviana, ¿considera que el poema es una reacción alérgica del cuerpo ante la realidad, ante los sucesos, o el poema en sí mismo es la marca que queda en la piel? Bueno, hola Frank, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por tan linda presentación. Gracias. Bueno, mira, Rash, también yo cuando lo tomé para título del libro, es una palabra con la que soñé. El libro es un libro post-pandemia, y no sé si eso tuvo que ver también, pero lo busqué porque no sabía muy bien qué era, y es todo esto que vos dijiste, pero también tiene una acepción que es como adjetivo, que es vertiginoso, rápido, ¿no? Y como hasta cierta, si se quiere, con cierta torpeza, también es un rash, que es un poco lo que me pasó cuando experimenté todo lo que cuento en ese poema en relación a la muerte de mi papá. Con respecto a tu pregunta, bueno, ¿quién tuviera esa respuesta? Pero no, reacción alérgica no creo que sea, no, porque alérgica, para los que hemos padecido alergia, es bastante desagradable, ¿no? Es incómodo. Y la poesía
genera una incomodidad, pero de otro tipo, ¿no? La incomodidad de estar desubicados o de corrernos de la realidad tal como está dada o como nos dicen que debe ser, ¿no? Eh, es como insurrecta, ¿no? La poesía. Entonces, desde ese punto de vista, sí se lo puede tomar como algo que se inscribe en la piel sin que uno pueda hacer mucho al respecto, ¿no? Más que recibirlo. Ujú, ujú. Ah, qué interesante. Bueno, aprovechando el poema, yo te quería preguntar y hablar un poco sobre el duelo, el tema del duelo, que es un tema que se toca mucho en la poesía. Entonces, también quería preguntarte, ¿la escritura formó parte de tu duelo ante la pérdida de tu padre? ¿Formó parte de ese ritual de la escritura o te pasó lo contrario? ¿Te enmudeció su partida? ¿No supiste cómo escribir sobre eso? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mira, mi papá era una persona que estaba constantemente viajando, era artista de circo, no sé si yo te lo comenté esto, pero a lo largo de la vida, de la infancia, sobre todo, fui haciendo muchos pequeños duelos que tenían que ver con maneras o formas que yo trataba o utilizaba para procesar la pérdida, la partida, ¿no? De tus padres que se iban y yo no sabía si volvían o no volvían. Pero volvían, siempre volvían, siempre volvían. Cuando mi padre muere, es la primera persona de mi familia que realmente nos abandona, se va, desaparece, ¿no? Y yo no quedé muy desubicada, muy desorientada, y tardé mucho tiempo en poder conectar con esa experiencia, no solo de la muerte, sino con lo que yo había vivido ahí, que es lo que yo cuento en el poema, que me parecía muy extraño, muy raro. Mi papá era una persona que le tenía miedo a que lo enterraran vivo. Él siempre, qué sé yo, tenía esas fantasías. Y vos fíjate que se corta la luz en el hospital de Quilmes, que era donde él estaba, y lo terminan atendiendo rodeado de velas, que si vos tenés un poquito de conciencia, parece que te están velando vivo, ¿no? O sea, era toda una situación muy extraña que yo entendía que todo eso era materia poética, pero no podía hacer nada con eso. Claro, y además tú mencionas el poema de Edgar Allan Poe y hace pensar uno en el cuento de los enterramientos prematuros, Claro, bueno, ¿no? mi papá le encantaba leer a Poe y todas esas historias lo deslumbraban, le gustaba mucho la ciencia, investigaba. Y fue como muy raro Ujú. que su miedo más grande se terminara, era como una performance de su miedo, pero en definitiva Sí. fue así. Pero volviendo a tu pregunta, no me pude acercar a eso durante mucho tiempo, el poema lo escribí muchos años después. ¿Qué año muere tu padre? Mi papá murió en el 95. Yo primero escribí un pequeño poema que no me gustó mucho, pero bueno, me sirvió como para contar lo que me había Ujú. pasado cuando me avisan que había muerto, que yo sentí que se murió cuando supe que no podía, que no lo iba a escuchar más. Eso decía ese otro poema, ¿no? Hablaba de la ausencia de palabras, no volver a escucharlo. Pero no podía acercarme a la experiencia esta que yo había vivido ahí, hasta, bueno, ya te digo, muchos años después. Él estaba trabajando en un circo en ese momento, en Quilmes, en el circo de Carlitos Balá, que era un gran showman y conductor argentino para niños. Me avisaron que se había descompuesto, viajé a Quilmes y ese mismo día se murió, esa misma noche se murió. O sea, no me dio ni tiempo a procesar, ¿no? La situación, nada. Es muy difícil, ¿no? Ponerle palabra. Yo creo que como hay muchísimas emociones con las que uno está lidiando en el momento y trabajar eso poéticamente a veces uno siente que también es como aprovecharse de la situación, no sé. A mí, yo perdí a mi papá y a mi mamá y también me dio como esa sensación de que estaba aprovechando el momento para hacer poemas y me sentí muy mal con eso. No sé si te pasa igual, pero a mí me pasó. Y te quería preguntar, claro, sobre eso. Inmediatamente leí ese poema. Me llamó mucho la Que no atención. tampoco se nos enseña, ¿no? A gestionar la pérdida, no hay, o sea, generalmente desembocamos ahí en la situación improvisando, ¿no? O sea, no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos cómo llegamos ahí, no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos cómo seguir.
Sí, Y esto que vos decís, si nos aprovechamos de la situación para escribir, nos pasa en todos los aspectos, ¿no? Sentir que nos aprovechamos también si sacamos un libro de la biblioteca, si regalamos, si metemos manos, si abrimos un cajón, ¿no? Pero yo creo que eso es parte claro. de que estamos muy alejados de la experiencia de la muerte. Entonces, es como una cosa que queda para los profesionales, para las instituciones, para, qué sé yo, para otros. Sí, Y estamos todo el tiempo tratando ahí de descubrir qué nos pasa. No tenemos ningún tipo de ejercicio y estamos solos ahí. No hay muchos podcasts que hablen de esto, que nos permitan acompañarnos en estos momentos, ¿no? De debilidad. Que todo nos lleva a que tenemos que ser exitosos, felices. sí, claro. Sí, la poesía también, tú sabes, tú lees eso en un micrófono abierto o en un recital. La gente que fue como a botar el golpe y tú traerle la muerte, siempre es complejo. Pero es necesario hablarla, tenemos esa reticencia, pero es muy necesario afrontarla. Yo creo que la poesía te da esa herramienta un poco. A mí me pasó con mi mamá que, que yo empecé un diálogo con un libro de Louis Glock, Ararat, que es un libro que me gusta mucho, y lo que hacía era que traducía los poemas de ella. Traducía un poema diario y ella había perdido a su padre y había perdido a su hermana. Entonces, de alguna manera me servía para, no sé, para entender, con la sabiduría de ella, con la misma poesía, traduciéndola, era un poco como aliviar ese dolor y entender que otra gente lo ha padecido eso y como que eso humaniza todo esa pérdida, ¿no? Claro, bueno, es que si para algo sirve la poesía, o el arte en general, ¿no? Pero más la poesía que trabaja con esa materia tan blanda que es la palabra y el lenguaje, es para acompañarnos y para reconocernos en la voz de otra persona, ¿no? Sí, Eh, sí, y lo genial es eso de que a veces con estos poetas, contigo, con ella, con Luis Glock, y a veces uno establece una comunicación mucho más directa que gente que pueden ir a visitarte al funeral y que bueno, que están ahí solo por cumplir, ¿no? Pero que tú no tienes realmente esa comunicación y de pronto un poema que tú lees de tuyo, que viene de Argentina, de tantos kilómetros lejos, o de esta poeta que está escrito en otro idioma, de pronto te significan mucho más y te hacen sentir menos. sí, te hace sentir parte de una familia, Eso, claro. ¿no? Sí, Sentís lo que se siente cuando uno está en una familia buena, ¿no? Me refiero a una familia que uno se siente a gusto, sí, ¿no? claro. Pero uno dice, uy, ¿cuánto tengo en común con esta persona que ni conozco, ni sé nada de su vida? Pero de pronto tocó una fibra en mí que en algún momento vibramos juntos los dos, ¿no? Sí, Eso es claro. maravilloso. Y ocurre ahí en ese momento íntimo de la Ujú, lectura, ¿no? ujú. Sí, sí, muy de acuerdo con eso. Entonces, bueno, tú ya mencionaste lo de tu papá que trabajaba en el circo, me gustaría un poco que habláramos un poquito sobre eso, porque es muy curioso. Bueno, yo te conocí hace 16 años en Buenos Aires y me acuerdo que tú me regalaste Agosto, tu libro, y hablamos un montón y en un momento me comentaste eso de que tu padre había trabajado en el circo. ¿Qué él hacía en el circo? Bueno, ellos mi papá era mago, pero además de mago tenía un número de aves amaestradas, aves difíciles de amaestrar, ¿no? Ah, Papagayos, vaya. loros, un mono, bueno, todo muy desagradable para mí que era una niña y no me gustaba ver a esos pobres animales ahí, pero bueno, era lo que él hacía. Eh, Así que viajaban mucho, porque no es que, viste, que los artistas de circo no estaban, no sé ahora cómo es, pero antes no estaban siempre en una única compañía, sino que iban cambiando de Ujú. compañías. A veces la gente piensa que el que trabaja en el circo tiene un circo y en general no. Está el empresario por un lado, pero bueno, la mayoría son empleados. Y ellos eran empleados en la época en la que las condiciones no eran muy lindas en los circos, ¿viste? La Claro. gente no tenía casa rodante, por ejemplo, se vivía en camarines de lona, y el que tenía casa rodante era porque ya había logrado juntar un peso, ¿viste?
Así que, bueno, recuerdo esas épocas. Era parte de ese itinerario, ¿no? Se iba tu familia con él. Bueno, no siempre, eso justamente estoy tratando ahora de hacer ese proceso porque encontré unas cartas a raíz de que murió mi mamá y aparecieron un montón de cartas de mis abuelas que se escribían a ellos que estaban en Bolivia de gira, ellos muy jovencitos, 25 años, 26, se enganchan en una gira a donde Ah, ok. llegaron en tren con todos los animales, imagínate lo que habrá sido ese viaje. 7 meses de vida quedé con mis abuelas y ellos volvieron cuando yo tenía medio. Y de ahí en más quedé muchas veces con mis abuelas porque ellos se iban de gira. A veces me llevaban y otras veces no. Este, así que bueno, es toda una época que la tengo muy, muy confusa y estoy tratando de reconstruirla ahora a través del hallazgo de estas cartas. Estuve en Uruguay hace poco, hace un año, y estuve tomando unos apuntes de viaje. Me gusta mucho Uruguay, me gusta mucho Montevideo. Y yo sabía que había estado de chica, pero pensé que había estado un tiempito, un mes, 2 meses con mis papás. Volví de Uruguay y empecé a escribir una crónica de ese viaje que terminó siendo como un poema que se llama El Cruce. Es un poema bastante extenso. Bueno, y ahora encuentro en las cartas que, claro, yo estuve en Uruguay viviendo un año, no muy poquito, un año con mis papás, pasando de pueblo en pueblo con el circo. Eh, entonces suspendí la escritura y estoy dedicándome a leer esas cartas porque no puedo creer la coincidencia que incluso lugares que yo quería conocer de Uruguay resulta que ya los conozco, estuve de chica, porque por las cartas de mi mamá y de mis abuelas estuve ahí. Por ejemplo, Tacuarembó, por ejemplo, Dolores, son ciudades que yo quiero conocer y ya estuve de chica. Entonces ahora estoy viendo de planificar un viaje. Me gustaría recorrer todas esas giras, todo ese recorrido, ahora de Ujú. grande. Y tuve una relación de ese movimiento con la poesía, por lo menos yo sí la veo. ¿Qué tal en tu caso? Yo soy muy viajera, me gusta mucho, mucho salir a la calle, a la ruta, tengo bicicleta, paseo. ¿Y quieres hacer algo poético o sería algo más de narrativa? Como... Y a mí todo lo que me aparece muy claro, como que lo tengo que escribir, no lo puedo escribir. Ujú. O sea, de hecho todo esto lo escribí sin saber que había estado tanto. Ahora que ya lo sé, te estaba comentando que frené la escritura porque ahora me Sí. quiero dedicar a meterme en todo lo que me mueve este viaje hacia mi pasado, hacia mi infancia, ¿no? Eh, y de a poquito voy a ir retomando esos textos y viendo por dónde van, qué me está diciendo ese texto. Pues yo pensé que era solo una crónica de viaje y ahora me estoy dando cuenta que no, que es bastante más que eso. Que por supuesto estaba atravesada por la enfermedad de mi mamá, porque yo viajé en un momentito que pude hacerme un espacio. Mi mamá estaba al lado de mi casa y tenía una cuidadora, pero yo también me ocupaba. Eh, entonces como que estuvo muy atravesado por la enfermedad de mi mamá, el viaje que hice ahora. Sí. Eh, y bueno, quiero ver bien de qué se trata todo esto. Bueno, voy a leer 3 poemas que forman parte de un poema más extenso que se llama Quequén. Quequén es una ciudad cerca de Necochea, en realidad es el puerto de Necochea, que es una ciudad balnearia en Buenos Aires, y es el lugar donde mi mamá pasó buena parte de su infancia. Y todo este poema, que es un poema bastante extenso, está dedicado a ella, Norma, la maga, le decíamos, la maga, que era también eh, el seudónimo que ella usaba como radioaficionada. Y bueno, están inspirados estos poemas en anécdotas que ella contaba o en impresiones que a mí me generaba todo lo que ella iba diciendo. De Quequén, entonces, voy a leer el 3. Te veo de reojo y me veo. ¿Sabes? Estoy envejeciendo. Todo en vos anticipa el lugar a donde voy, pero te veo, y tu mirada aún insiste. No está en los planes abandonar. 4. A fuerza de mirar, el ojo se abre, o es al revés.
El faro ensordecido no pregunta, cree, fiel, en todo lo que avanza. 6. Por tierra o por mar, se llega al mismo punto, al punto donde se encalla, al punto donde se pierde. Por tierra o por mar, también se silba, se canta, para espantar a los fantasmas. De pie, en la orilla todavía, veo a mi padre fumar. ¿De qué se habla cuando se habla con el mar? Hay otro tema que tú trabajas en Rush y tiene que ver con el paso del tiempo, con el envejecer, claro, está la nostalgia y todo eso, pero hay unos poemas así dedicados a tu madre, sobre eso. Y estaba pensando en esa idea de que a medida que vamos envejeciendo, empezamos a ver a nuestros padres como espejos en que nos reflejamos y decimos ahí vamos a terminar, ya es como que muy evidente. Pero al mismo tiempo, y en tu caso tienes hijos, ¿cómo se da esa relación de que, bueno, tú sabes que va hacia allá, hacia donde los padres, pero también están los hijos que te dan una idea del tiempo? Extraño, ¿no? O sea, envejecer es rarísimo, es rarísimo. Una vez leí que las personas, no me acuerdo quién lo había dicho en una entrevista, que deberíamos nacer viejos e ir siendo cada vez más jóvenes, hasta desaparecer, pero ya con una pérdida de conciencia, porque claro, seríamos de un añito, ya meses, ni sabemos quiénes somos y nos vamos, ¿no? Pero esto de tener conciencia al paso del tiempo es raro, ¿no? Es raro, es como una especie de tragedia anunciada y a la vez una oportunidad de aprovechar la vida. Y con los padres es muy raro, con los hijos también, pero con los padres todo aquello que hicimos para diferenciarnos de nuestros padres y de pronto nos vemos reflejados, ¿no? Las mismas cosas, los mismos gestos, y nos empieza a aterrar, porque lamentablemente yo al menos fui testigo de esa decadencia de mi madre y digo, uy, me va a pasar esto a mí, ¿no? O sea, yo voy para este mismo lado. No necesariamente, pero uno empieza a vivir como varias vidas, ¿no? La propia y la de las otras mujeres de la familia. No digo los hombres porque no lo sé, pero las otras mujeres que habitaron mi historia personal y que me habitan a mí también. Entonces yo digo, bueno, viste, la fruta no cae muy lejos del árbol, o sea, yo muy diferente a estas mujeres no voy a envejecer, por mucho que me lo proponga, ¿no? Y por otro lado, mis hijas, yo tengo 2 hijas y un hijo varón, pero mis hijas mujeres sobre todo que también me ven y muchas veces se reconocen en mí y les causa gracia. A veces hacemos videollamadas con una de mis hijas en particular que se parece bastante y nos reímos porque tenemos la misma ropa puesta, muy parecida a los anteojos, el pelo igual, y es como ella como una versión joven, nos causa un poco de gracia. Y a la vez es trágico, porque pobrecita se parece a la madre, que debe ser el tema de la terapia, ¿viste? Como lo fue la mía, y lo sigue siendo. No sé, es extraño envejecer, porque aparte es como que te tenés que ir reformulando, ¿viste? Como el GPS, ¿no? Recalculando, el cuerpo cambia, cambian las emociones, cambian los intereses. Ya las cosas que antes eran súper importantes ya no te importan tanto, te importan otras. Bueno, no sé, es un desafío, sobre todo hoy en día que hay tanta imagen, Sí. ¿no? En exposición por todos lados. Sí, totalmente. Mira, hay un poema que tú dedicas a Juliana que llama mucho la atención, que es una especie de ritual de equinoccio. Parece a mí. Es una de tus hijas, ¿no? Sí, es Juliana, sí, es la del medio. Sí, entonces es un poema que al principio, bueno, un ritual de equinoccio, pero al final uno se da cuenta que hay como un avistamiento de ovnis y la cosa por ahí, y hacen unos mantras que lo tuve que buscar en internet, un mantra en Irdin. Irdin, es el idioma cósmico universal. Irdin. El idioma cósmico universal. Pero también lo vi como una especie de
de eso, como de acercamiento de madre e hija. Bueno, el tema con Juliana es que tuvo una época, ahora ella le sigue interesando mucho el tema de la vida extraterrestre, pero hubo una época donde estaba mucho más interesada y discutíamos mucho, ¿no? Al respecto. Yo era más escéptica, no porque no crea que haya vida en otros planetas, sino porque no me parecía raro que todo lo que estábamos viendo podía ser una referencia de eso, ¿no? Entonces, bueno, discutíamos mucho. Se hace un campamento en Córdoba, cerca de Capilla del Monte, y ella me invita. Era un campamento que se llamaba El Peregrino. Era todo para hacer avistamientos y qué sé yo. Yo no creía nada, le dije, bueno, vamos. Y allá nos fuimos las dos con una carpa, porque era un campamento. Uh-huh. Bueno, pusimos nuestra carpa enorme ahí y andaban todos ahí, viste, había talleres de todas cosas raras que a mí no me interesaban nada, me parecían todas pavadas. Y mi hija se anotaba en los talleres y yo paveando por ahí juntando piedras, flores, sacando fotos. Bueno. Cuando llega la noche, la primera noche, nos invitan a hacer una primera caminata hacia la montaña y ya esa noche pasó algo raro, que de golpe aparecieron como unas luces por abajo y todos empezaban a recitar y a cantar en irdín, que yo no sabía ni qué cosa era. Wow. Escuchaba a medio de oído y ahí decían, ahí están. Y yo decía, pero qué cosa, no llegaba a ver, ¿viste qué? Pero bueno, ya me quedé medio movilizada. Al día siguiente empezaba la primavera y nos invitan a recibir la primavera en Los Terrones. Los Terrones es un lugar precioso de Córdoba, Uh-huh. que subir la montaña. Cuando llegamos allá arriba, nos esperaban con un ritual. Oh. Y el ritual era un ritual que tenía que ver con la Pachamama en realidad, porque tenía que ver con entregar semillas a la tierra. Era hermoso, bajo una noche estrellada espectacular. En un momento nos dimos todos las manos, hicimos el círculo que yo describo, y en el cielo empiezo a ver algo que se mueve. Entonces acá todos se daban besos, y a mí también me abrazaban, me daban besos, y yo besaba a la gente. Entonces, mi hija vino ahí y pasa lo que, ¿no? Como diciéndome, tomá, mirá, ¿viste? Mirá, yo te dije que esto iba a pasar. Bueno, y de ahí un poema que está dedicado a ella, a Juliana. Tomados de la mano, en círculo, bien alto en la montaña, guiados en la noche por el ritual del equinoccio, ponemos los ojos en la tierra, en las semillas, y cantamos a coro, como podemos, un mantra en irdín. Ahora las manos se desprenden y los brazos van al cielo para ver cómo una estrella fugaz corona el círculo, mientras otra que estaba inmóvil estalla de luz a contramano y se desplaza lento hacia el sur. Alguien dice, celebren, llegó la primavera y los están saludando. Entonces, crédulos e incrédulos, nos abrazamos como hermanos. En medio de la oscuridad, me encuentro con mi hija que avanza decidida. Viste, ma, te lo dije, no estamos solos. Muy bueno. Entonces, pensando un poco en tu poema y ahora oyendo, digamos, el trasfondo de muchos de esos poemas, los comentarios, la parte biográfica, hay algo que se nota mucho en tu poesía y es como un impacto sensorial disruptivo. Creo que lo leí por ahí o no sé si me lo estoy inventando ahora, pero es como ese momento en que entra lo mágico, en que entra lo extravagante, lo misterioso, ¿no? Uno de esos poemas, un poema como el del zorro, por ejemplo, este poema que tú mencionas, pero también varios de tus poemas tienen como ese elemento. Entonces, cuando piensa en esto de tu hija que te comenta, ese misterio, igual con lo de tu padre y la relación con el circo, hay como algo
de esa vida tuya muy cercana a ese misterio, a eso que no, que se va de lo normal, de lo extravagante, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te parece? ¿Tú estás muy predispuesto a ese misterio genéticamente o, o tú lo ves como que un proceso poético? No, yo estoy entregada al misterio, entregada porque creo que es más lo que no sé que lo que sé. Ya estar vivo ya es un misterio, ¿no? O sea, si uno se lo pone a pensar en serio, es una cosa rarísima. Estar vivo en este contexto, en este planeta, estar conversando nosotros, que mi voz llegue hasta tu casa, que la tuya llegue hasta acá, es todo rarísimo, ¿no? Y a la vez es súper cotidiano, ¿no? Es algo que lo damos por sentado, es así. Pero viniendo de una familia muy, por ejemplo, bueno, mi papá era agnóstico, militante del Partido Comunista, donde se creía mucho en la ciencia, eh, muy poco místico. Para mí fue todo un descubrimiento darme cuenta de que yo me sentía convocada, incluso hasta místicamente, ¿no? Y de pronto sentir que tenía como que estaba habitada por otras cosas, no solamente estos argumentos que me llegaban desde un punto de vista lógico, ¿no? O científico. Entonces, bueno, me empecé como a explorar, a buscar. Primero me puse a practicar Tai Chi durante 2 años. Eso me abrió un poco la puerta hacia todo lo que era la filosofía de la medicina tradicional china, que me empezó a interesar mucho. Empecé a estudiar Reiki, que también el año pasado lo retomé acá en una escuela japonesa de Morón, que son todas prácticas, reflexología, practico reflexología en los pies de las personas. Son todas prácticas que no tienen una científica, no hay una manera de explicar científicamente por qué una persona te pone las manos en tal lado y vos, no sé, te pones a llorar o te relajás o lo que fuera, ¿no? Sin embargo, pasa. Entonces, ¿por qué lo voy a estar negada? Al contrario, me parece que hay que sumarlo a todo lo demás que ya tenemos, que es maravilloso, porque la ciencia es genial, es maravillosa, pero todo lo que desconocemos también está ahí y se ofrece, hay que estar abiertos, me parece, entregarse, ¿no? Bueno, yo creo que escribimos también por eso, por buscando ese misterio, sobre todo quienes escribimos poesía, no sé, quizá la narrativa, el ensayo ofrecen más luz, pero uno yo creo que va como por esa oscuridad de escribiendo cosas de las que realmente no entiende. Quizás se muere y no llega a entender de qué iba la cosa, de qué estábamos escribiendo, ¿no? Zorro, no es el tigre de Borges, no lleva la palabra de un dios tallada sobre el lomo. En cambio, me mira de reojo desconfiado como cualquier mortal, mientras arrastra la cola y camina hacia mi mano. Quisiera detenerme en este instante, llamarlo por su nombre verdadero, pero no, come rápido, me ignora, y así como vino, se va. Lo pierdo de nuevo en la maleza, enredado entre las cosas que no se pueden nombrar. ¿Tú crees en la idea de los talleres de escritura? ¿Tú crees que se enseña la escritura creativa y sobre todo la poesía, más que la escritura creativa? Yo creo que la escritura, claro, pero la poesía, ¿qué se enseña de la poesía? Y, viste, me parece que la poesía, o sea, aprender a escribir poesía, no sé si se puede enseñar, pero para los amantes de los talleres, que no es mi caso, yo no vivo de taller en taller, ni doy talleres, ni tomo. Sí tomé en una época, alguna vez hice taller, alguna vez corregí un libro con alguna persona, pero no estoy todo el tiempo, digamos, relacionada con el ambiente de los talleres literarios, ¿no? Pero sí creo que te permiten, o sea, te ofrecen un abanico de lecturas a veces que no lo tendrías si estuvieras solo en tu casa escribiendo, y eso ya me parece que es un montón, ¿no? Acceder a lecturas y a lecturas compartidas, ¿no? A lecturas con otras personas que
tienen otras miradas, otros puntos de vista sobre los textos que vos estás trabajando, leyendo, ¿no? Y bueno, y el poema es ahí una construcción que si vos estás dispuesto a entregar y que los demás opinen y pongan y saquen y sugieran, me parece genial. Hay que hacerlo. Pero no me parece que sea un lugar, digamos, necesario. Obligatoriamente hay que pasar por ahí. Me parece que cada caso es diferente, ¿no? Cada persona sabe eh, qué tiene que buscar, digamos, dónde produce más, dónde le resulta mejor, digamos, más operativo para trabajar. Me parece que son muy buenos espacios de lectura, eso sí, y también es muy bueno cuando das con un maestro, ¿no? O con una maestra. Entonces, realmente valores mucho, eso me parece que es muy motivador y que sí, ahí puedes. ¿Tú tuviste esa experiencia con un maestro, una maestra? Sí, sí, yo corregí un libro con Paulina Binderman, que es una poeta argentina que admiro profundamente. eh, y Paulina no solo fue muy generosa, sino que pudo captar enseguida por dónde iba mi poesía y nos traía lecturas que enriquecían lo que yo estaba escribiendo y me permitían a mí también definir o trabajar los poemas en los que estaba, ¿no? Fue una experiencia muy linda con ella. Creo que cuando das con una maestra o con un maestro es hermoso. Es realmente como un acto de amor, ¿no? Que sentís. Pero bueno, tenés que dar con la persona. Es un poco como dar con el psicoanalista, ¿no? Solo quien nunca trepó la cuerda, quien nunca fue de veras trapecio mismo, confunde la oscilación de un cuerpo semidesnudo, sostenido por el aire, con poesía. Un trapecista de cepa lo sabe, por eso no se encomienda a los dioses, ni se persigna antes de saltar. Ocupa el breve tiempo que le queda en secar bien su mano con resina. Entregará su humanidad por un instante al cruce meditado de los cuerpos en la altura. El impulso es lo vital, lo sabe, respira hondo y salta. Cuando presenté Rush, mi amiga María Montserrat Bertrán, que lo presentó, justo se detuvo mucho en ese tema del equilibrio, que también aparece en uno de los poemas del final, cuando hablo del tai chi, la espada, bueno. Y yo no me había dado cuenta. En realidad, yo estudié trapecio un tiempo en el circo, cuando era chica. eh, Estudié un tiempito, pero después no sé qué pasó, no seguí. eh, pero siempre me llamó mucho la atención porque estos trapecistas que yo veía en el circo eran de una época donde no usaban red. Viste que ahora hay red de protección. Era muy impactante como niña estar sentada en la platea. Imagínate que cada función era un flash que no sabía si eso, qué iba a pasar ahí, ¿no? Si este tipo se caía o qué sé yo. Siempre me llamó mucho la atención cómo gestionaban, ¿no? Ese miedo, ese momento de soltar, es no sé, debe estar muy confiado. Bueno, tiene más que ver con eso. Ese es un poema que si vos te fijás, arranca medio como en la tierra, pero va hacia el cielo también, ¿no? Juega un poco con las dos cosas, con moverse un poco en equilibrio, ¿no? Entre el cielo y la tierra. No sabía que te había estudiado trapecio. Qué bueno está eso, qué bueno. Y entonces, claro, ¿y tú sientes que sí hay una relación entre la escritura o tú lo entiendes a la vida con eso? ¿Caer o no caer? Caer o no caer, no sé si es importante caer o no caer. Me parece que lo importante es qué hacemos en el medio, qué hacemos porque esas cosas van a ocurrir, ¿no? O sea, caer nos vamos a caer seguramente.
que no sé si tiene tanto que ver con caer o no caer, sino con lo que pasa en el medio, ¿no? O sea, cómo nos manejamos en el día a día hasta que estas cosas ocurren, porque caer, nos vamos a caer, seguramente eso va a pasar en algún momento. Entonces, me parece que el tema es cómo vivimos sabiendo que eso va a pasar, ¿no? Cómo vivimos el día a día sabiendo que puede pasar todo el tiempo, que nos podemos caer, nos podemos pegar bien fuerte contra el piso, ¿no? Pero también está la posibilidad de que no, de que nos salga bien, ¿no? Como el trapecista que se agarró y no le pasó nada. El tema es cómo vivimos con ese misterio, ¿no? Con esa sensación de no saber. Esto fue Ping Pong Podcast, una producción de Frank Báez y Alejandro González Luna. Gracias por escucharnos.